La Bogotá de comienzos del siglo XX es una ciudad tremendamente provinciana, tremendamente encerrada en sí misma y tremendamente aislada del mundo. Nada que ver con lo que es hoy, absolutamente nada. Bogotá era una línea horizontal que era la carrera séptima, y de para abajo no había nadie, de para arriba tampoco. Esa costumbre de caminar, de buscar chismes, de buscar aventuras, de concurrir a cafés, de acercarse para tomar una cerveza, en ese entonces conocida como sifón. Bogotá ha crecido y se ha vuelto una metrópolis enorme, pero lo que era nuestro era casi un pueblo, era una cosa muy coloquial y la gente se conocía toda. Y teniendo cosas muy sofisticadas, tenía otras muy precarias y muy lamentables, era una tremendamente inequitativa, casi que yo creo que no había una clase media como nos lo explicamos hoy. Mi impresión es que la gente que nació en los años 20 empezó a ver un país en transformación frente a sus ojos. Un ejemplo, no sé qué tan socorrido, es que por primera vez en los años 20 hubo pavimento en Bogotá. Antes había calles empedradas. Había una confluencia muy curiosa de cosas porque se veía desde el dandy o desde el hombre con pretensiones de dandy, vestido con su ropa muy formal, muy a la manera británica, hasta aquel campesino que todavía andaba de ruana y en alpargatas. Entonces era pues esa Bogotá donde la gente, bien lo señaló García Márquez, vestía de gris, que se debatía entre la ruralidad, entre esa ciudad que todavía tenía mucho, digamos, de la meseta cundiboyacense, pero que también tenía la pretensión de ser europea. La gente que nació en los años 20 no es exactamente una generación, nunca se han catalogado como tal. La gente de los años 20 son los que establecen la modernidad en nuestro país. Yo creo que si alguien habla hoy de la generación del 20 o habla sobre esa Bogotá de principios de siglo, la amnesia ha comenzado a hacer que esos nombres se dispersen y que queden reducidos a 2 o 3, pero realmente, pues más allá de las limitaciones de la ciudad y del país entonces, hubo un fermento muy grande para la creación y un fermento muy grande para la aparición de ideas que creo que fueron fundamentales para consolidar un pensamiento, si no nacional, por lo menos un pensamiento intelectual a comienzos del siglo XX. Era un caballero andante, era de verdad un hombre medieval, renacentista también, pero era de ahí, él no perteneció jamás al siglo XX, pero sí nació en 1920, que es tal vez una de las generaciones que más han marcado a nuestro país y a la cultura de nuestro país. Él era un dandy y se sabía buen mozo, yo creo, sí. Tenía una excelente figura, se vestía admirablemente. Exquisito, siempre. Aún vistiéndose deportivamente, tenía siempre como un foulard. Y otra cosa que tenía, y por lo cual hoy yo me puse pañuelo para hacer homenaje a él, era que en un momento dado él cambiaba totalmente. Lo veías tú aquí en Bogotá, muy elegante, muy encorbatado, pero de pronto lo veías como si fuera un tenista inglés, y peor aún, como un futbolista bogotano, porque él creo que era miembro legendario de un club de fútbol cuyo nombre no me atrevo a repetir. En esos años, el signo distintivo de la ciudad eran los cafés. Y comencé por frecuentar el café automático. Veía a los poetas a la distancia, con mucha timidez, con mucho miedo. Muchos de los clientes de los cafés son figuras que después se convirtieron en parte del repertorio legendario de Bogotá. Y el que gobernaba todo el clan era el maestro León de Grave. Todo era cotidiano hasta el momento en que se ve atacado Jorge Eliezer Gaitán a mano, se supone, de Juan Robasierra, y en ese entonces pues todo cambia y se pone un tanto complicado. En obediencia a lo que él mismo había pedido, deciden vengarlo. Entonces pues ahí viene todo el tema de las revueltas populares. La gente que se apoderó de las herramientas que estaban en ferreterías o de los licores que estaban en charcuterías, y viene pues todo ese desorden. Se dice que la borrachera fue uno de los grandes factores que terminó por darle fin al Bogotazo, porque la gente estaba tan borracha, estaba tan llevada y estaba tan ansiosa de llevarse las cosas que se acababa de robar para sus casas, que prefirieron pues resguardarse de la lluvia que comenzaba a caer
tomarse lo que les quedaba de coñac en la botella y disfrutar pues de todo lo que habían sacado de las ferreterías. Debió haber sido un día terrible. Estas son las estaciones de onda larga HJCK, Radiodifusora El Mundo en Bogotá. Gonzalo es muy callado, era una persona muy callado y muy reservado, no era muy locuaz. En los comienzos de la emisora, cuando la emisora transmitía hasta las 12 de la noche y después arrancaban otra vez, me imagino, a las 6, 7 de la mañana, una de las últimas pautas que él pasaba era un patrocinio que tenía de unos colchones. Entonces decía, él lo contaba de una forma bien entretenida y con mucho humor, que el siguiente espacio es con el patrocinio de Colchones Tal. Entonces se apagaba la emisora como si se fuera a dormir y ahí quedaba con el patrocinio de los colchones hasta que arrancara otra vez 6 o 8 horas después. Eso me pareció bien simpático. Las 9 horas de descanso que vienen a continuación son cortesía de los colchones El Reposo. Y ustedes saben que los colchones El Reposo no existieron nunca, ni existen que sepamos. La cuña era inventada, era pura ilusión, la ilusión de tener propaganda. Además, con una irresponsabilidad que nos duró 56 años. Es decir, nunca pensar que para mantener esa cultura había que mantenerla, pero mantenerla económicamente. Y nosotros en eso no se nos había ocurrido pensar. Eso fue una labor titánica que no la hizo únicamente mi abuelo, sino que sobre todo yo creía que el gran pilar comercial de la emisora fue mi abuela. El día que se inauguró la emisora, el 15 de septiembre de 1950, madrugamos mucho, porque como me preguntas que en qué colaborábamos, porque yo tenía que llegar a barrer la emisora, a limpiar y a sacudir para esperar a las personas que iban a llegar. Sí, era unas condiciones paupérrimas. Una emisora con tecnología del año 42, 43, que era obsoleta. No tenía torre. Tenía una guadua. No, era un alambre para sorrear ropa. En vez de antena, de verdad. Era la única emisora que yo conozco que no tenía torre de transmisión. No, y el transmisor era una especie de reverbero infeliz, chiquitico, y la transmisorista, que era una dama, por cierto, muy bonita, con 5 niños, ahí dormía. Justamente en este edificio, junto a este tía que todavía sobrevive de entonces, funcionaba la HJCK, más concretamente en el tercer piso. Y por aquí obviamente desfilaron todos los grandes intelectuales que por entonces paseaban por estas calles.